Continuamos con esta celebración oficial del Día Mundial de la Filosofía en el Ateneo. Está siendo sin duda una celebración de mucha altura y mucha profundidad. Y en esta ocasión, y para cerrar esta celebración, tenemos de nuevo el lujo de contar con don Miguel Ángel Padilla. Tengo que reconocer que me emociona presentarle, porque ha tenido mucha responsabilidad en ese paso del que hablaba antes de licenciado a filósofo, en mi caso. Así que te lo he dicho públicamente. Miguel Ángel Padilla es secretario de la Academia de las Artes y las Letras en Málaga. También es el vicepresidente de la Asociación UNESCO. De hecho, ha venido hoy expresamente para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, y el sábado, junto con Juan, organizan en Málaga el Congreso de la Asociación UNESCO. Se trata de una persona que ha creado y coordinado la Red Internacional de Ética Universal en todo el mundo, es el máximo responsable. También es el director de la Escuela de Filosofía y Voluntariado de Nueva Acrópolis en Málaga, y autor de numerosísimos libros sobre filosofía, de las cuales soy un gran admirador, porque algunos de ellos son libros de texto para mis alumnos, como son El arte y la belleza, Ser feliz, Cicerón, el orador filósofo, y Séneca, la práctica de la filosofía, junto con Pitágoras, la armonía interior. Por supuesto, los recomiendo vivamente, y bueno, a mí me gustaría también ficharle para otros eventos en el futuro. Y cerramos fiesta en esta celebración oficial del Día Mundial de la Filosofía en el Ateneo con don Miguel Ángel Padilla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no son merecidos los elogios, y si de algo me siento orgulloso es de un título que no tiene ningún papel en la pared, que es sentirme un filósofo. Condición que no se adquiere en ninguna facultad. Sí se puede estudiar, obviamente, y realmente tener acceso a muchos conocimientos, pero la condición de filósofo es una condición vital, es una condición que llevamos todos los seres humanos, desde el momento que nos preguntamos, nos planteamos cuestiones profundas y sencillas, simplemente en el momento en que queremos encontrar sentido a las cosas. Y es desde esa óptica, desde la óptica de un humilde filósofo, que recogiendo la invitación del Ateneo, al que agradezco muchísimo esta ocasión para poder hablar de cosas que, como persona soñadora, inquieta, idealista, que también me siento, pues quiere y se siente feliz de poder trasladar, compartir, ¿no?, con la mayor cantidad de gente. Y es el poder ahondar en un día como hoy, el Día de la Filosofía, que a mí me gustaría remarcar esa idea de filosofía viva, es decir, no una filosofía de especulación intelectual, sino una filosofía que nos lleve al ser humano a saber estar mejor en el mundo, estar mejor con nosotros mismos, y poder también proyectar hacia el futuro un mundo que queramos construir pues mejor, atendiendo a lo que consideremos que es bueno para la condición humana. Justamente hablar en un día como este de uno de los temas que quizás ha tenido más consenso en la historia de la humanidad de todos los tiempos, ¿no?, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para llevarla de la mano a ese otro tema tan importante y que cada vez está siendo más, digamos, más deseado, añorado, ¿no?, que es la de los valores humanos. Y voy a tratar de hacer una unión, una conexión entre la Declaración de los Derechos Humanos y los valores humanos desde una perspectiva universal, es decir, una perspectiva de lo común que tenemos como seres humanos en cuanto a nuestra dignidad como tales, ¿no? Bien, lo primero que a mí se me ha planteado siempre, como alguien que ha vivido estas transformaciones en el siglo XX, es cómo podía suceder que, estando como estábamos en este siglo, de declaraciones tan extraordinarias, de deseos, incluso de acuerdos internacionales,
que se suponía que tenían que enmarcar la actuación de los estados y de las personas, que tenía que enmarcar la educación, que tenía que enmarcar la economía, que tenía que enmarcar todos los aspectos que constituyen una sociedad, teniendo como teníamos pues la declaración, con lo que significa, ¿no? Con el reconocimiento de esa dignidad del ser humano y de los derechos que competen a todos los seres humanos, teniendo como tenemos un reconocimiento también de la implicación del ser humano en todos los procesos del planeta, es decir, lo que entendemos como la ecología y cómo el ser humano no puede ser ajeno a lo que sucede a todo el ente global biológico del que formamos parte, teniendo como tenemos organismos internacionales para controlar injusticia, atropello, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede suceder que después de haber vivido, y es cierto, una escalada hacia mejor, estemos asistiendo a un hundimiento de todo lo que a lo largo de la historia, o por lo menos de los últimos siglos, se había conquistado? Porque esto es una realidad. Vemos que se atropellan, ya no solo los derechos humanos en países que podríamos decir todavía tendrían que llegar a conquistar aquello que no han tenido, sino que vemos que los derechos humanos se están vulnerando de forma soterrada desde el momento en que se nos niega la posibilidad de vivir como seres humanos. Y acabamos viviendo como un número en una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa cuando todos sabemos que el planeta puede llegar a un colapso desde el punto de vista de la habitabilidad, y sin embargo no se hace nada? ¿Qué sucede cuando tenemos constituciones, cuando tenemos estados de derecho? ¿Qué es una conquista, un estado de derecho? Parece que siempre hemos tenido estado de derecho, pues no. Había mucha época de la historia donde la ley era dictada por la santa voluntad de un gobernante. Hoy tenemos estados de derecho. ¿Qué pasa para que se vulnere tanto y tanto y tanto las leyes? Leyes que rigen a los individuos y leyes que rigen a los estamentos. ¿Qué sucede? ¿Qué falta? Parece ser que cuando a mediados de siglo y en el desarrollo posterior habíamos ido logrando instituciones supranacionales, habíamos ido dotándonos de declaraciones de buenas intenciones, nos habíamos ido dotando también de sistemas políticos como la democracia, pensamos, y tal vez esto nos llevó a una relajación, que puesto que ya teníamos un sistema que garantizaba los derechos humanos, todo estaba resuelto. De hecho, la Revolución de Mayo del 68 abogaba por eso. Cambiemos el sistema para cambiar el mundo. Han cambiado muchos sistemas. ¿Ha cambiado el mundo? Sí, por favor, ¿cómo no va a haber cambiado el mundo? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos quedarían asombrados de lo que significa hoy en día Internet. De aquellos que iban a cruzar el Atlántico y tardaban casi un mes en barco, a cruzarlo en 6 horas, 8 horas que se puede cruzar en avión, ha habido una evolución, ha habido un progreso increíble. ¿Pero qué ha progresado? ¿Qué es lo que realmente ha evolucionado, entre comillas? Los medios. Tenemos medios de comunicación extraordinarios, tenemos medios de transporte, tenemos medios tecnológicos increíbles, pero si nos preguntásemos, el ser humano de hace 300 años, de hace 2000 años, ¿es mejor ahora que antes? En términos globales, no solo aquel que ha tenido la posibilidad de recibir una educación, no interpretemos el mundo solo desde nuestro país o desde nuestro mundo occidental. ¿Realmente el ser humano es mejor en términos globales? ¿Es más feliz? ¿Ha desarrollado más sus cualidades de forma global como persona? ¿Se ha realizado más como persona? Esa sí sería una incógnita, porque a lo mejor la respuesta no sería a favor. Por lo tanto, podemos saber que ha habido una evolución de medios, ha habido una evolución tecnológica, ha habido un desarrollo tecnológico, y hemos pensado que el progreso se basaba en eso, en los medios, en los sistemas. Se nos olvidó que tenía que haber un desarrollo paralelo del ser humano. Es decir, el ser humano, con los sistemas más perfectos, más apropiados, que garanticen todos los derechos y todas las
oportunidades de desarrollo, puede hundir ese sistema si no está preparado, si no ha sacado lo mejor de sí mismo para realmente darle una dirección a ese sistema. Recuerdo a uno de los maestros que más ha dejado huella en mi formación y en mi vida, el viejo profesor Libraga, que ya murió, que ponía un ejemplo muy sencillo. Hablaba de que si nosotros depositábamos toda la esperanza de desarrollo y de resolución de problemas en los sistemas, equivaldría a pensar que por el mero hecho de tener una casa grande, espaciosa y lujosa, los habitantes de esa casa iban a ser felices. Cosa que hoy en día la mayoría de la gente sigue creyendo, que será feliz en el momento que tenga el coche más grande, en el momento que tenga el chalet más grande, en el momento que tenga... Pero la realidad es que, si bien, evidentemente, la estructura, es decir, la casa donde habitamos, puede ser, tener una cierta importancia, lo más importante es la calidad humana de quienes habitan esa casa. Es la calidad humana de aquellos que van a compartir ese sistema. Porque si aquellos que comparten ese sistema han desarrollado una capacidad de convivencia, de tolerancia, de respeto, de hacer prevalecer el bien común por encima de los caprichos personales, etcétera, 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 probablemente, aunque tuvieran una casa estrecha, pequeña, penosa, vivirían más felices, como acaba pasando con los padres que se van con sus hijos a vivir debajo de una tela un fin de semana al campo, es decir, en una tienda de campaña, y lo pasan maravillosamente, porque la incomodidad no necesariamente tiene que ser signo de infelicidad. A veces la dificultad, el esfuerzo, traen camaradería, compañerismo, unidad y también, por lo tanto, felicidad. Es decir, ese mundo de considerar que todo se solucionaba desde lo externo, desde los medios, desde la comodidad, se está derrumbando. Y es importante porque de pronto nos estamos empezando a dar cuenta de que es así. Es el ser humano el que dota, el que da finalidad y por lo tanto puede hacer que los sistemas se resuelvan en acciones positivas. Hoy asistimos a una crisis a nivel económico. Nos planteamos que el problema es un problema económico. Pero a poco que ahondamos, nos vamos a dar cuenta que el problema de crisis mundial a nivel económico es nada más que una consecuencia de una falta total de valores, no de una falta de legislación en el movimiento de capitales. No, pero si cuando nace la bolsa, por ejemplo, yo estoy convencido de que el nacimiento de la bolsa obedecía probablemente a unos intereses muy buenos, muy positivos, pero se prostituye, se degenera, no porque el sistema en sí sea nefasto, sino porque las personas lo utilizan para sacar beneficio a pesar de la desgracia, del sufrimiento, del perjuicio de otros. ¿Todo esto por qué lo planteo? Pues todo esto lo planteo justamente porque probablemente debamos o deba llegar el momento en el que nos tengamos que plantear si más allá de las declaraciones, más allá de las instituciones, además de mantenerlas, tengamos que volvernos sobre lo humano, tengamos que volvernos nuevamente sobre lo que nos hace o nos da nuestra condición de humanos. Y en este sentido, y ahora cuando repase algunos de los, digamos, principios de la filosofía que subyace detrás de los valores humanos, nos vamos a detener en algo tan sencillo como es hasta dónde hablamos de justicia si realmente no tenemos la posibilidad, hablamos de libertad, si realmente no tenemos la posibilidad de desarrollar lo que nos es propio, de realizarnos como humanos. Hay un ejemplo muy sencillo, son de estas cosas de sentido común, y la filosofía que a mí me gusta suele ser más de sentido común, que nos explica esto que digo. Cuando nosotros tenemos un pájaro metido en una jaula, en la que puede cantar, comer, beber, puede tener hasta su pareja y poner su pajarito y tener su pajarito y tal, ¿decimos que ese pájaro es libre? No. ¿Pero por qué decimos que ese pájaro no es libre? Porque aunque puede hacer todas esas cosas, hay una que no puede hacer, y que precisamente está en relación directa con lo que le hace ser lo que es decir, con su naturaleza propia,
que es la de volar. Decimos que un pájaro no es libre cuando no puede ejercer lo que le hace ser lo que es. ¿Cuándo decimos que un hombre es libre? ¿Cuándo diremos que realmente un hombre se realiza en su dignidad? ¿Cuándo estamos respetando realmente la dignidad, es decir, la libertad de realizarse como ser humano, a un hombre o a una mujer? ¿Cuando puede comer solo? ¿Cuando puede aparearse? ¿O cuando puede realizarse como lo que le hace ser lo que es? Es decir, cuando podemos desarrollar solo nuestra condición animal o cuando podemos desplegar nuestra condición puramente humana. Y es una pregunta interesante: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque obviamente, y recogiendo el ejemplo que nos ha puesto el doctor Juan Martín, en nosotros hay una suma de factores, hay una condición animal. Probablemente tengamos algo de planta, somos en parte también algo mineral, pero está claro que más allá de ser una planta, si nosotros simplemente vegetamos, no podemos decir que somos libres. Si nosotros solo podemos realizar o darle rienda suelta a nuestros impulsos animales y comportarnos como animales, no podemos decir que seamos libres. Entonces tendremos que descubrir qué nos hace humanos. Y ahí es donde, desde la óptica de la filosofía a la manera clásica, tienen mucho que decir los valores humanos, donde interviene la conciencia, la capacidad de valorar y de realizar un potencial subyacente en todos los seres humanos que, en la medida en que se realiza, nos hace felices. Y en esto concuerdo mucho con el doctor Martin Seligman, creador de la psicología positiva. Es muy importante, entonces, que vayamos encontrando cuáles son esos elementos que nos hacen humanos. Tal vez no se puedan definir, encarpetar, no se puedan redactar plenamente, pero si en cada uno surge un impulso, una necesidad de valorar más lo humano que los otros factores, para que sea esto lo que gobierne nuestra individualidad, es decir, el individuo que somos, para que de alguna manera ponga la proa, sea nuestro capitán interior, tal vez entonces, y de la mano de esos valores, de esos principios, los sistemas, las declaraciones, los estados de derecho empiecen a poder producir el bien para que han sido pensados. Porque no habrá una contradicción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Que por desgracia es lo que está pasando. Hay una contradicción, no contradicción, es decir, no hay conexión entre lo que se dice que se debe de hacer, entre lo que consideramos bueno, entre lo que todos decimos que es lo justo, lo bueno, lo deseable, y lo que la gente acaba haciendo. ¿Por qué? ¿Qué falta? Falta esa calidad, esa autenticidad humana. Claro, aquí entramos en un peligro, y es el peligro de las moralinas. ¿Bien? ¿Y qué son los valores morales? ¿Qué son esos valores que nos hacen mejores personas? En este sentido, tendríamos que distinguir, y de ahí el esfuerzo por hablar de unos valores universales, tendríamos que distinguir entre lo que serían unos valores universales y lo que sería una moral de costumbres. Voy a explicarme. Y voy a conectarlo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es algo que hoy por hoy no podemos discutir, o al menos nos hemos dotado todos de la idea de que están por encima de cualquier Estado. Es decir, es más, no reconocemos un Estado, por mucho que haya salido de las urnas, si no respeta los derechos humanos. Es decir, que incluso los ponemos por encima de la sacrosanta o el sacrosanto sufragio universal. Pues si un montón de gente se ponen de acuerdo para, aunque sean muchos, aunque sean mayoría en un país, para machacar los derechos humanos, no podemos decir que ese Estado constituido, aunque lo hayan hecho por mayoría, sea legítimo, por lo menos cara a lo que consideraríamos la comunidad de naciones, ¿verdad? Luego, de alguna manera, esos derechos humanos están reconociendo que más allá de la opinión hay algo que es universal. Más allá de las religiones,
más allá de las razas, más allá de las culturas, hay algo que es común a todos los seres humanos, empezando por la dignidad, empezando por la necesidad de libertad. Detrás de la Declaración de Derechos Humanos hay un reconocimiento, hay una filosofía de vida, hay un reconocimiento intrínseco de unos valores o deberes universales. Y eso es interesante porque, si no, solo vemos la Declaración de los Derechos Humanos como una norma, como una especie de ley. Y la ley o la norma siempre obedece a un espíritu. Si perdemos el espíritu, se nos quedará letra muerta. Y la letra muerta con mucha facilidad se barre. Cuando hablamos del individuo, cuando hablamos de la importancia de los valores en la persona, cuando hablamos de lo humano, estamos hablando justamente de recargar el espíritu que da vida a las cosas, para no quedarnos solo con las cosas. ¿Por qué las cosas? Porque las redacciones, porque los sistemas son temporales siempre. Es decir, son adecuaciones en el tiempo a un espíritu que está en transformación y en evolución. Y así sucede que tal vez nos hemos quedado solo con la moral de costumbre, es decir, con la moral religiosa de cada pueblo, y consideramos que como hay que respetar que la gente pueda tener diferentes visiones religiosas, que pueda tener, no puede haber entonces una ética que esté por encima de la religión. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos pensar que existan unos valores que realmente atañan a la condición humana más allá de las formas culturales, religiosas, etc.? Y lo que sucede es que cada cultura adecua esa visión, esa aspiración hacia lo bueno y lo mejor a su tiempo, a su visión parcial, y es cuando establece normas rígidas que no saben evolucionar con el espíritu que le dio vida, que acaban ahogando, acaban matando a ese espíritu que le dio vida y se convierten en coercitivas. Lo que sucede es que evolucionan los espíritus y las normas siguen haciéndose culto a sí mismos. En este sentido es que tal vez realmente al ser humano le hace falta volver sobre aquellas cosas de sentido común, que probablemente sea también el que nos lleve a reconocer esos valores universales, valores que se refieren a todos los campos de actuación del ser humano, pero que no te dicen cómo, sino que te hablan del qué. Porque entre los valores, uno de ellos tendrá que estar inexcusablemente el de la tolerancia, es decir, el de respetar que cada uno pueda recorrer su camino. Pero de alguna manera también tenemos que reconocer que hay una tendencia, y que nos hace mejores como personas, la tendencia a buscar el bien de los demás, que no el propio a través del perjuicio de los demás, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de reflexiones que nos podríamos hacer y que probablemente nos conducirían a descubrir que existen una serie de principios y una serie de valores atemporales universales. Curiosamente, la filosofía siempre trató de hallar estos principios, estos valores, pero es que la ciencia también ha hecho sus indagaciones en este sentido. Justamente antes mencionaba a la corriente de la psicología positiva, que ahora mismo está imperando fundamentalmente en Estados Unidos, y que de la mano de Martin Seligman y de sus colaboradores hicieron un trabajo de investigación a nivel mundial muy fuerte, muy grande, para tratar de hallar lo que llamaban las potencialidades, los valores, fortalezas comunes a todos los seres humanos y a todas las culturas, que están de alguna manera presentes en todas las deontologías y en todas las formas de expresión a lo largo del tiempo y de la geografía en nuestra historia humana, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que efectivamente existían unas fortalezas universales, unos valores o virtudes universales, que son muy abstractos, es decir, que si bien se pueden interpretar de muy diferentes maneras, cada pueblo las va a vivir de una manera distinta, están presentes en todos los pueblos, han estado siempre ahí. Curioso porque al leer esa redacción y al conocer el planteamiento de los viejos filósofos y de la experiencia humana a lo largo de la historia, que nos ha legado un gran bagaje
filosófico, de pensamiento, coinciden. Algo tiene que haber. Es decir, realmente es muy probable que haya unos cuantos factores que sean los que no podemos olvidar, porque son los que realmente nos hacen humanos, ¿no? Decía que iba a comentar, y no quiero extenderme, algunos de los elementos que hacen a la Declaración Universal de Derechos Humanos algo vivo, y que si nos quedamos solo con la redacción muerta, probablemente dentro de 20 años tengamos que recrear o tengamos que iniciar nuevamente la batalla tan difícil de conquistar nuevas aspiraciones sociales, porque estamos en el tiempo en el que estamos disfrutando muchas de las conquistas de nuestras generaciones precedentes, pero me pregunto cuáles están siendo los esfuerzos para mantener esas conquistas y cuáles están siendo los esfuerzos para dar un paso adelante en las generaciones futuras. Me lo pregunto porque sería muy deseable que hubiese un espíritu joven, vital, en las generaciones occidentales, por lo menos, que son desde las que estamos hablando actualmente, por hacer un mundo mejor. No solo por lamentarnos de lo que nos gustaría cambiar, sino por trabajar por lo que queremos tener, o por lo que podrían tener las generaciones futuras, cosa que por otro lado en un mundo mercantilista se ha dejado de hacer, quiero decir, invertir a largo plazo. Hoy nadie invierte a largo plazo, ni la política, que trabaja a 4 años vista para las próximas elecciones, ni las empresas, que ya 5 años son larguísimo plazo, es decir, una inversión que no se ha revertido en menos de 3 años no es factible, ¿no? ¿Y quién trabaja para el futuro? ¿Quién trabaja para el futuro? La conquista de los derechos de la mujer no fue cosa de 5 años, fue algo de generaciones, pero de generaciones y generaciones. Si nosotros simplemente nos sentamos al festín de disfrutar, a lo mejor no nos damos cuenta de que todas las conquistas humanas son algo vivo, y cuando tú dejas de cuidarlo, dejas de cultivarlo, se pierde. Ahora, esta crisis nos está demostrando que tal vez nos dormimos en los laureles, disfrutando demasiado de algo sin aportar nada a cambio. Bien, hablaba del sentido de dignidad que subyace detrás de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del principio de justicia, que tiene como espíritu dar a cada cual lo que le corresponde, según su naturaleza y sus actos, en un mundo en el que podamos dar la posibilidad para que todos tengan las mismas oportunidades, pero a la vez respetando el derecho que tiene cada individuo a poder conquistarse por su propio esfuerzo. Ese respeto de lo individual y colectivo a veces se desdibuja. Es importante que podamos dar las mismas oportunidades a todos, pero también las diferencias hay que respetarlas. ¿Cómo lo logramos? Justamente en el enunciado que acabo de decir, no está diciendo que todos tengamos que tener lo mismo, sino que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, para que cada uno pueda hacer con esas oportunidades lo que su naturaleza, su libertad y su voluntad le dé. Pero no necesariamente tenemos que hacer que todo el mundo esté uniformado en su vida, que a veces es un poco lo que se pretende, que todos tengamos el mismo pensamiento único, que todos tengamos el mismo coche, que todos tengamos el mismo... ¿Y por qué? A lo mejor hay gente que no va a ser feliz así. Y por otro lado, la felicidad, más allá de lo que es el respeto por la dignidad, es una conquista. Tal vez no sepa igual cuando esa felicidad no la he conseguido a través del esfuerzo. Sencillamente os invito a que veáis qué está pasando con nuestros jóvenes, sobre todo con los niños, que lo tienen todo sin reconocer el valor que cuesta conseguirlo. Pero queríamos hacerlos felices, queríamos que no pasaran penalidades. Bien, como decía Platón, hay un mal en los dos extremos, tanto en la pobreza extrema como en la riqueza. Parece que los dos corrompen, ¿no? Pero la dificultad como tal, a lo mejor es un elemento, un acicate para el desarrollo del esfuerzo y de las cualidades humanas. Lo cual no significa que inflijamos a alguien, toma dificultad, que te voy a enseñar. No sé si entendéis que no estoy hablando de métodos, estoy hablando de un espíritu que, si está iluminado por la búsqueda del bien, por el cariño, por el respeto, no degenerará. Pero si está ausente,
acabará perdiendo el norte. Bien, hablamos también de la importancia de la fraternidad a través de la Declaración de los Derechos Humanos, porque el concepto de fraternidad universal, es decir, el reconocimiento de que más allá de las diferencias formamos una familia, además de ser un sentimiento muy bonito, conlleva una responsabilidad. Si somos una familia, somos corresponsables. Ya no se trata solo de que yo tengo que pensar en mí, sino de alguna manera soy responsable del bien común. Ese sentido de corresponsabilidad, de alguna forma, ha desaparecido, porque lo hemos depositado en el sistema. Ya tenemos sistemas que se ocupan de todos. Ahora yo me voy a ocupar de mí mismo. Y está bien, ¿quién se va a ocupar de ti? Tú te tienes que ocupar, pero solamente, de alguna manera no tenemos que seguir sintiendo que formamos parte y que tenemos que servir a una comunidad no social, no una comunidad, no un estamento, sino una comunidad de seres humanos que de alguna manera tenemos que aportar algo al bien común. Ese es el espíritu de fraternidad. Porque considerar el espíritu de fraternidad, nos queremos mucho, ahora no me pidas que haga ningún esfuerzo, no es amor. ¿Cuándo se mide realmente la unidad en una familia? En un momento de dificultad. Bien, a lo mejor el destino trae las dificultades para medir, para que cada uno se pueda templar, para que cada uno pueda reconocer lo que tenía o lo que no tenía, ¿no? Esa ciclicidad que nos hace pasar por tantos estadios distintos, sea una fórmula a través de la cual realmente podamos evolucionar, puesto que eso es algo que casi parece evidente, ¿no? Estamos haciéndonos, estamos desarrollándonos, estamos realizándonos, y nuestra realización pasa por la adversidad. A lo mejor a veces hay que agradecer la adversidad, más allá de los tópicos. Claro, a nadie le gusta cuando llega fuerte. Con el tiempo, con la madurez, uno ve que ciertas adversidades depuraron, nos hicieron mejores. En otros casos no. Luego parece que no es la misma adversidad la que es buena o mala, sino nuestra actitud, nuestra forma de enfrentar la vida. Volvemos otra vez a lo humano, volvemos otra vez a ese espíritu con que enfocamos las cosas y que ha quedado relegado a otras atenciones. Eso nos lleva a otro elemento que subyace detrás de la Declaración Internacional Universal de los Derechos Humanos, que es el humanismo. Es decir, el no olvidar, el humanismo lo podemos definir como el reconocer y el tener como finalidad al ser humano. Y eso es una pregunta que nos deberíamos de hacer, porque se nos ha olvidado para qué hacemos las cosas. Es una terapia extraordinaria, preguntarse por la finalidad de las cosas. Nos podemos preguntar para qué sirve la economía, para qué sirve la educación, para qué sirve la religión, para qué sirve el arte. Porque cuando todas estas manifestaciones humanas se olvidan del ser humano, y del ser humano individuo a individuo, es decir, realmente no sirven a hacer mejor al ser humano, han degenerado. Y ahora nos preguntamos, ¿realmente la economía, la política, están sirviendo? No hablo en teoría, digo en los hechos. ¿Están sirviendo, tienen como finalidad desarrollar lo mejor de la condición humana? La economía se quiere justificar a sí misma, la ciencia se quiere justificar a sí misma, el arte se quiere justificar a sí mismo, la política se quiere justificar a sí mismo. Vamos a preguntarnos sencillamente, ¿a quién sirve? ¿Cuál es la finalidad? Esa pregunta que hace al niño impertinente y al filósofo también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y esto por qué? Es una pregunta que, más allá de la broma, realmente nos podría empezar a derivar hacia dónde están las causas más graves de las cosas que nos suceden. Y probablemente sea la pérdida de finalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos devuelve sobre esa finalidad humana. Devuelve al hombre como fin, no como adoración del hombre en sí mismo. No es el antropocentrismo, sino que el ser humano debe de estar como meta final en cuanto a su realización detrás de todas las cosas que inicia, de todas las cosas que pone en marcha. Y finalmente concluir, para dejar
la puerta abierta a que profundicen en esos valores universales, concluir que todos los derechos conllevan un deber. Esto es muy fácil decirlo, pero realmente yo siempre eché de menos por qué se había escrito solo una declaración de derechos humanos y no había una declaración de deberes humanos. Con el tiempo he descubierto que en realidad son lo mismo. Pero que hubiese sido interesante remarcarlo, porque cuando hablamos de derechos humanos, ¿derechos ante quién? Cuando yo reclamo los derechos humanos, ¿a quién se los reclamo? Se los reclamo a los estados, al sistema, a las personas. Y si estoy reclamándoselo a las personas que dirigen los estados, los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no le estoy reclamando unos deberes? ¿Unas obligaciones? Por eso, realmente, más allá de esa declaración de los derechos humanos, hay implícitos unos deberes, es decir, para realmente poder vivir en dignidad, el ser humano tiene que cumplir con unos mínimos deberes universales. En ese sentido, hace ya algunos años, 2 años creo recordar, dimos nacimiento a uno de los muchos, no es el único, ha habido varios, bastantes en el mundo, lo cual es muy bueno, muy positivo, de redacción de una declaración universal de deberes, de valores, que llamamos valores humanos, ¿no? Justamente para intentar reforzar aquellos pilares que no de forma aislada, sino en su conjunto, porque el valor que tiene, la facultad que tienen los valores de trabajar en conjunto, un valor aislado, una virtud aislada, si no está compensada con otras, suele derivar en extremismo. Pero cuando está equilibrada, realmente se puede hablar de una actitud tolerante, a la vez que respetuosa, pero exigente o esforzada en sacar lo mejor de sí mismo y ofrecer de eso lo mejor a los demás. Y así nació esa declaración, que les invito a conocer, no es el momento ahora para desarrollarla, que pone el énfasis en todos los aspectos de la naturaleza humana, desde el compromiso social, al amor, a la necesidad que todos los seres humanos tenemos de conocer por nosotros mismos, es decir, al discernimiento, a la búsqueda de la verdad, al sentido de la justicia, que probablemente nos pasaríamos años discutiendo sobre cómo cada uno lo aplicaría, pero que, aunque efectivamente cada uno pueda encontrar un camino distinto para ir al mismo foco de luz, el reconocimiento de luces, de elementos sólidos, estables, por lo menos perdurables durante algunos cientos de años, ayuda al navegante. Hay una fórmula para saber orientarse en el mar, no sé si la conocen, la única, no hay punto de referencia a la vista, el único punto de referencia, ¿cuáles son? Las estrellas. Pero dentro de las estrellas hay estrellas muy mutables, fugaces, y luego están las estrellas estables, ¿no? Sabemos que estable no hay nada, es decir, que también eso es un poco relativo, pero para nuestro momento son estables, porque duran tanto, son válidas, tienen esa presencia en el mismo lugar durante tanto tiempo, tantos miles y miles y miles de millones de años, que para nosotros son, entre comillas, eternas. Es precisamente buscando, reconociendo esas estrellas permanentes, como podemos orientarnos. Y luego tendremos formas distintas de recorrer los caminos del mar. La tolerancia y el respeto tienen que permitir que cada uno pueda recorrer su camino de felicidad. Pero una cosa es segura, el sol sale por un sitio y se pone por el otro. Por lo tanto, no puede ser todo relativo. Todo no puede ser absolutamente relativo. El relativismo a ultranza nos ha conducido a un no querer aceptar que existen valores permanentes. Bien, vamos en busca de esos valores permanentes. A nivel colectivo, pero empecemos por a nivel individual. Que cada uno se pregunte, ¿cuáles son para mí los valores que considero deben de ser mi baluarte en la vida? Y que se esfuerce, sencillamente, en ser auténtico, honesto, de no traicionarse a sí mismo. Ese pequeño paso de unir inteligencia, pues es un ejercicio de discernimiento eso, ¿eh? Y de amor,
para con uno mismo y para con los demás, si le añadimos la voluntad, que es el esfuerzo por vivir acorde a lo que pensamos, sea, tal vez, desde mi humilde opinión, el mejor esfuerzo, el mejor trabajo y la mejor inversión por hacer un mundo mejor. Además de todo lo que podamos cambiar en los sistemas. Pero para que haya un mundo mejor, primero tenemos que hacer nacer en nosotros una mujer y un hombre mejor. Y nada más. Muchas gracias.